En un mundo donde la fe y el escepticismo se enfrentaban en cada esquina del pensamiento humano, un hombre se erigía como el estandarte del racionalismo más feroz. Su nombre era Daniel Rivas, un reconocido conferencista ateo que, con sus discursos incendiarios y su lógica cortante como un bisturí, se dedicaba a desmontar lo que él consideraba las cadenas de la superstición. No había iglesia, predicador ni argumento religioso que se salvara de su agudo intelecto y su dominio del arte de la retórica. En sus giras internacionales, arrastraba multitudes de seguidores que lo aclamaban como un iluminado de la razón, un destructor de mitos y un símbolo de la liberación del pensamiento dogmático. Para Daniel, Dios era un concepto obsoleto, un vestigio de tiempos primitivos donde la humanidad, temerosa e ignorante, buscaba respuestas en lo invisible, y entre todas las figuras religiosas, había una en particular que despertaba su aversión: Jesucristo. Para él, Jesús no era más que un personaje mitológico, una invención de mentes desesperadas por darle sentido a su sufrimiento. En cada conferencia, en cada entrevista y en cada debate, Daniel Rivas se aseguraba de ridiculizar la figura del Nazareno, desacreditando su existencia con argumentos históricos y burla despiadada. Un día, el destino lo llevó a California, donde fue invitado a un evento exclusivo en Hollywood, un lugar donde la intelectualidad moderna y el progresismo secular encontraban su máxima expresión. Entre los asistentes había celebridades, magnates y figuras influyentes de la industria del entretenimiento, todos ansiosos por escuchar su próxima arremetida contra la fe. Se había convertido en un espectáculo, un gladiador del escepticismo que desafiaba a lo sagrado con la espada de la razón, pero lo que Daniel no esperaba era que, entre los presentes, se encontrara un hombre que no encajaba con la audiencia habitual de sus discursos. Un hombre cuya sola presencia imponía respeto, no por su fortuna ni por su fama, sino por algo más profundo, algo intangible que parecía emanar de su ser. Se trataba de Clint Eastwood, la legendaria estrella del cine, un hombre que, a sus más de 90 años, había vivido lo suficiente como para distinguir la arrogancia de la verdadera sabiduría. Eastwood observaba en silencio mientras Daniel Rivas comenzaba su discurso con la misma ferocidad de siempre. Sus palabras eran afiladas, su tono desafiante, su lenguaje impregnado de sarcasmo. Habló del cristianismo como una fábula para mentes débiles, de Jesucristo como un líder ficticio cuyos seguidores se aferraban a una mentira. El público, compuesto en su mayoría por admiradores de su pensamiento, aplaudía cada una de sus declaraciones, disfrutando del espectáculo de ver la fe reducida a escombros. Pero en medio del bullicio de la ovación, en un rincón apartado del salón, Clint Eastwood permanecía impasible, con una expresión que no reflejaba enojo ni desprecio, sino algo más profundo, algo que solo aquellos que han recorrido los senderos de la vida con verdadera reflexión pueden comprender. Su mirada era la de un hombre que había visto de todo: la gloria y la ruina, la verdad y la mentira, la luz y la oscuridad. Y en ese instante, tomó una decisión. Había llegado el momento de hablar. Las primeras palabras de Clint Eastwood fueron pronunciadas con la serenidad de quien no busca imponer, sino simplemente revelar. Su voz, profunda y pausada, se elevó en el silencio de la sala como el eco de una verdad olvidada. No necesitó adornos ni gestos ampulosos. Su presencia, curtida por el tiempo y la experiencia, hablaba por sí sola. Miró a Daniel Rivas con la misma tranquilidad con la que había mirado a tantos antagonistas en la pantalla grande. Pero esta vez, no había guión ni cámaras. Solo la verdad desnuda de un hombre que había vivido más de 9 décadas y visto el mundo cambiar una y otra vez. Con una leve inclinación de cabeza, comenzó su discurso. «No sé mucho de teología», admitió, su voz resonando con la gravedad de alguien que ha meditado cada palabra antes de pronunciarla. «Pero sí sé algo de la vida. He visto nacer y morir a demasiadas personas como para creer que todo se reduce a números, átomos y ecuaciones. He visto a hombres arrogantes caer en la ruina cuando creían tener todas las respuestas.
y a los humildes encontrar la paz cuando solo tenían fe. Daniel Rivas, que hasta ese momento se había mantenido confiado, sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda. No era el contenido de las palabras lo que lo inquietaba, sino la certeza con la que eran pronunciadas. Eastwood no hablaba desde el dogma, sino desde la experiencia. El actor prosiguió, sin levantar la voz, pero con una intensidad que se sentía en cada frase. Dices que Jesús es un mito, una invención para los débiles, y sin embargo, su nombre resuena más fuerte que el de cualquier emperador, rey o general. Han pasado más de 2000 años, y sin ejércitos ni riquezas, su legado sigue en pie. Los más grandes imperios han caído, las ideologías han cambiado, pero él sigue siendo una fuente de esperanza para millones. Hubo un murmullo en la sala. Algunos asentían en silencio, otros cruzaban los brazos con escepticismo. Pero nadie podía negar que había verdad en lo que decía. Eastwood hizo una pausa y miró directamente a Daniel. Dices que la fe es una debilidad, pero dime, ¿cuántas personas han encontrado fuerzas en medio de la desesperación gracias a ella? ¿Cuántas madres han sostenido a sus hijos moribundos con la única esperanza de volver a verlos algún día? ¿Cuántos hombres han enfrentado la muerte con paz en el corazón porque creían en algo más grande que ellos mismos? Daniel Rivas sintió que su garganta se cerraba por un instante. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le respondía sin ira ni desprecio, sin burlas ni ataques personales. Solo con la convicción serena de alguien que había comprendido algo que él aún no lograba entender. Pero Clint Eastwood aún no había terminado. El silencio en la sala era absoluto. Nadie se atrevía a interrumpir, ni siquiera los más fervientes seguidores de Daniel Rivas. La voz de Clint Eastwood había hecho algo que pocos lograban: sembrar la duda en una mente que se creía inexpugnable. Con la misma calma con la que había comenzado, el actor dio un paso adelante y continuó. Dices que crees en la razón, en la lógica, en lo que puedes ver y tocar. Pero dime, ¿has visto alguna vez el amor? No me refiero a las reacciones químicas en el cerebro, sino al amor verdadero, al que lleva a una persona a dar la vida por otra sin esperar nada a cambio. ¿Has visto alguna vez la esperanza? ¿Has visto la fe? No se pueden medir, no se pueden pesar, pero son más reales que cualquier ecuación matemática. Daniel intentó responder, pero se quedó sin palabras. Por primera vez en su vida, su discurso había sido desarmado sin necesidad de ataques ni sarcasmos. Clint Eastwood no había usado la religión como un escudo ni como un arma. Había hablado desde lo más profundo de la experiencia humana, desde lo que la razón por sí sola no podía explicar. El actor sonrió levemente y concluyó. Tal vez tengas razón en algunas cosas, Daniel. Tal vez haya fanatismo, hipocresía y errores en las instituciones religiosas. Pero la fe en Dios, en Jesucristo, no se trata de eso. Se trata de la transformación del corazón, de la paz que no se puede explicar, de la certeza de que hay algo más allá de nuestra corta existencia. Puedes pasarte la vida tratando de destruir esa idea, pero al final, cuando estés solo con tus pensamientos, cuando la arrogancia ya no te sirva de consuelo, te harás la única pregunta que realmente importa. ¿Y si estuve equivocado todo este tiempo? La sala quedó en un mutismo sepulcral. Nadie aplaudió. Nadie gritó. Daniel Rivas, con el rostro pálido y las manos temblorosas, sintió que por primera vez en su vida no tenía nada que decir. Algo dentro de él se había quebrado, aunque no lo admitiría en ese momento. Clint Eastwood no esperó una respuesta. Con la misma serenidad con la que había hablado, se giró y se alejó, dejando tras de sí una lección que nadie en esa sala olvidaría jamás.